Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. La Unión Europea baraja diferentes opciones para responder a las amenazas arancelarias de Donald Trump. Todo esto en medio de su cruzada por hacerse con el control de Groenlandia. El republicano aseguró que al no haber ganado el Nobel de Paz, no se siente obligado a pensar en la paz. Donald Trump envió invitaciones a líderes de 60 países para que hagan parte de la Junta de Paz de Gaza, pero el mandatario busca prorrogar la misión de ese organismo que tendría el objetivo de promover la estabilidad mundial en un nuevo desafío al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En Perú, mediante un comunicado, el presidente interino José Gerí se puso a disposición de la Fiscalía, que le habría abierto una investigación preliminar por las reuniones no declaradas con un empresario chino, mientras en el Congreso la oposición intenta impulsar una moción de vacancia. En deportes hablaremos de tenis porque avanza el Abierto de Australia. En su tercer día de competencia, 3 nuevos latinoamericanos saltarán a la cancha al tiempo que en horas de la madrugada de este martes tendremos el debut del italiano Jannik Sinner. Los detalles en minutos con nuestro compañero Luis Méndez Urich. En economía hablaremos del anuncio del primer ministro francés de activar el artículo 49.3 para pasar el proyecto de presupuesto de 2026. Con Juan Pablo Lucumí revisaremos también las promesas que hace el representante del gobierno para amortiguar los efectos de esta polémica medida. Abrimos este informativo con la creciente tensión entre Europa y Estados Unidos por Groenlandia. Los líderes europeos discutirán el jueves una respuesta común para enfrentar la nueva amenaza arancelaria de Donald Trump contra los países que enviaron tropas para apoyar la defensa danesa de Groenlandia. Desde Davos, el secretario del Tesoro estadounidense advirtió que si Europa responde con aranceles, Washington podría elevarlos aún más. Esto luego de que el republicano dijera que ya no se siente obligado a pensar puramente en la paz después de no haber sido seleccionado por el Comité Noruego como ganador del Premio Nobel en esta categoría. Europa sigue reaccionando a las amenazas arancelarias de Estados Unidos y sus pretensiones sobre Groenlandia. El primer ministro de la isla ártica, administrada por Dinamarca, insistió en que el territorio debe decidir su propio destino. En Berlín, el canciller alemán Friedrich Merz se solidarizó con Dinamarca y Groenlandia. El líder de la principal economía europea quiere intentar persuadir a Trump. Voy a intentar reunirme de nuevo con el presidente Trump el miércoles. Hablé con él largo y tendido por teléfono el jueves. Simplemente queremos intentar resolver este problema juntos y el gobierno estadounidense sabe que también podríamos reaccionar por nuestra parte. Y es la economía el arma de Trump. Amenazó el sábado con imponer más aranceles a partir del 1 de febrero a Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido y otros países europeos, hasta que se permita la adquisición estadounidense de Groenlandia. Este es sin duda un momento importante para Europa y en todos los momentos importantes para Europa la capacidad de Francia y Alemania para colaborar estrechamente es esencial para que podamos avanzar juntos. El bloque franco-alemán cree estar preparado para responder a la amenaza arancelaria de Trump con la misma moneda. Pero el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, que asiste al Foro Económico de Davos, urgió a Europa a no ser imprudente. El jueves, los líderes de la Unión Europea debatirán en Bruselas la respuesta unificada del bloque. En otras noticias, el presidente Donald Trump envió invitaciones a líderes de decenas de países para que hagan parte de la Junta de Paz que supervisará al gobierno tecnocrático de Gaza. Sin embargo, el mandatario busca prorrogar la misión de ese organismo que tendría el objetivo de promover la estabilidad mundial en un nuevo desafío a Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad. Trump estableció que para tener un lugar permanente en esa organización de la que él sería el presidente vitalicio, los líderes paguen $1.000 millones. Para analizar el contexto y lo que busca el mandatario, conectamos con Rafael Piñeros. Él es analista internacional. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿estamos ante un nuevo escenario en el que Donald Trump quiere cambiar el orden internacional al desafiar a Naciones Unidas? ¿Es un síntoma, pues, de que el multilateralismo está en crisis? Bueno, gracias Valentina por la invitación y por estar en el programa. En efecto, el multilateralismo en general y la solución de conflictos
con mediación y con participación de las Naciones Unidas no siempre es fácil de lograr y por lo tanto en ocasiones se buscan acuerdos ad hoc. Sin embargo, es común encontrar incluso en el Acuerdo de Paz de Colombia del año 2016 que las Naciones Unidas participa de alguna manera porque provee usualmente legitimidad. En efecto, la relación frente a esta organización con Donald Trump no ha sido fácil y no lo será. Por lo tanto, era evidente que tal vez no quería que fuese la encargada de administrar recursos económicos o financieros o la encargada de administrar en la praxis la Franja de Gaza o algunos otros territorios. Por lo tanto, es una crisis, sí, porque se deja de lado, sí, porque se le intenta hacer un bypass, por llamarlo de alguna manera, sí, porque sin duda se queda al menos en una posición marginal en un entorno en el cual pues cada semana hay un nuevo anuncio. No sabemos si en algún momento en el futuro tal vez pueda desempeñar algún rol o si definitivamente todos los canales han sido bloqueados. Bueno, ¿qué riesgos implicaría que una instancia como esta Junta de Paz esté liderada por Trump? Hemos visto que él pues se deja llevar más por los intereses económicos, se maneja bajo una lógica de membresías pagas, por lo menos según lo que han anunciado. ¿De alguna manera se está privatizando la seguridad y la paz? Yo pensaría que hasta cierto punto sí, es una locura pensar que para participar en una junta de reconstrucción haya que pagar $1.000 millones como fee de ingreso, si me lo permite, y por supuesto no sabemos cuáles son ni las garantías, ni las condiciones, ni las concesiones a las que haya lugar para estados o para empresas. Es una forma muy poco común de solucionar los problemas políticos, económicos o sociales que hasta el momento hayamos visto. En efecto, los Estados Unidos y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad usualmente tienen algún grado de participación en los distintos conflictos para solucionarlo, para resolverlo, porque justamente su posición en ese consejo pues les permite tener un lugar casi que permanente y vitalicio. Ahora bien, si nosotros miramos lo errático, lo cambiante, lo difícil que es a veces entender y seguir durante un periodo de tiempo particular, llamémoslo 3 meses o 6 meses, lo que dice Donald Trump, pues se convierte en un elemento aún más perjudicial. Entonces, si él va a ser el encargado y si él va a ser el encargado vitalicio, pues creo que esto sería una locura. Además, es muy poco común que se hagan esos encargos de manera vitalicia. Por lo tanto, sí es una forma muy poco común de solucionar o de resolver problemas tan complejos que no se han resuelto en el pasado, como el que enfrenta a Israel frente a Hamas o frente al establecimiento del Estado palestino. ¿De alguna manera podría la presión de Trump hacer que Naciones Unidas se reforme, que haya una reacción grupal contraria a su propuesta, si tenemos en cuenta que quien se opone a la voluntad de Trump, al menos hasta el momento, pues se está enfrentando a fuertes represalias? Los Estados Unidos es el mayor donante en términos de ayuda a la organización, es el que más provee presupuesto y la legitimidad que ha tenido ese país en los últimos 80 años es indiscutible. Hacerse a un lado de los Estados Unidos es complicado y sin duda alguna en cualquier tipo de problema o conflicto muy regional y específico o de carácter global, la voz de los Estados Unidos es importante. Por lo tanto, lograr la credibilidad y la legitimidad eh, haciéndole un bypass a Washington es sumamente complejo. Es muy difícil de lograr y de alcanzar. Máxime cuando es Israel, por supuesto, el que impone las condiciones hoy de seguridad. Máxime cuando de los pocos que puede tal vez limitar, restringir a ese país y a ese gobierno en particular, el de Netanyahu, sea los Estados Unidos. Entonces, si usted me lo permite, sería muy complejo no contar con Estados Unidos y es muy difícil tomar una acción distinta que no cuente al menos con el beneplácito en el terreno de juego de Washington. La Federación Rusa no ha demostrado mayor interés, Francia y el Reino Unido no tienen la capacidad militar de hacerlo y la República Popular China ha buscado siempre el establecimiento de dos estados, pero no ha buscado inmiscuirse directamente en un elemento sumamente complejo. Y es que la Franja de Gaza y la situación en Medio Oriente es muy compleja y no ha querido tomar mayores instancias de protagonismo en ese conflicto. Pues Rafael, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Nosotros pasamos a Francia, donde el gobierno vira tras no lograr un acuerdo en la Asamblea Nacional para aprobar el presupuesto de 2026.
Pese a que el primer ministro había prometido no usar el polémico artículo 49.3 para pasar el presupuesto sin debate legislativo, Sébastien Lecornu cambió el discurso, usar esa herramienta, y argumentó que es la única manera de lograr la estabilidad fiscal en este año. Lecornu se juega su cargo en momentos en los que vuelve a surgir la posibilidad de que una moción de censura prospere en el Parlamento, aunque hasta ahora el Partido Socialista dijo que podría no votar a favor de la destitución. Hemos decidido, y lo digo de manera personal con arrepentimientos y amargura, de comprometer la responsabilidad del gobierno, lo que haré mañana en la parte de ingresos del proyecto de ley de presupuesto. En Perú, el presidente interino José Gerí anunció en un comunicado que se pone a disposición de la Fiscalía de la Nación, que según medios locales abrió una investigación preliminar al mandatario por posible patrocinio ilegal a raíz de las reuniones no declaradas con un empresario chino. Mientras en el Congreso la oposición busca impulsar una moción de vacancia. En tal sentido, reitero mi plena voluntad de colaborar con las actuaciones que disponga el Ministerio Público dentro del respeto al debido proceso y a las garantías que ampara el ordenamiento jurídico vigente. Cambiamos de tema. En Siria, las fuerzas del presidente de facto, Ahmed al-Sharaa, se desplegaron en las zonas del norte y este del país como respuesta al acuerdo de cese del fuego que prevé que los combatientes kurdos cedan el control de estas regiones. Sin embargo, hubo nuevos enfrentamientos este lunes alrededor de cárceles controladas por los kurdos, donde están presos presuntos miembros del autodenominado Estado Islámico, algunos de los cuales pudieron escapar en medio del caos, según informó la agencia France Presse. El domingo, el presidente al-Sharaa anunció la firma de un acuerdo de cese al fuego con las fuerzas kurdas. Sin embargo, el lunes la tensión sigue alta en el norte y este de Siria. El gobierno desplegó tropas en zonas controladas por los kurdos de las fuerzas democráticas sirias, lo que ha generado nuevos enfrentamientos según las fuerzas kurdas, en especial en la región de Raqqa, en las afueras de una prisión donde están encarcelados miembros del Estado Islámico. Las fuerzas kurdas también indicaron que grupos afiliados al gobierno han tomado el control de otra cárcel en la ciudad de Al-Shadada. La violencia en esta zona preocupa a los habitantes kurdos. El acuerdo es frágil, necesita una base de confianza más sólida y concesiones de todas las partes. Por su parte, el gobierno sirio negó haber atacado las cárceles. Acusan a las fuerzas kurdas de debilitar el acuerdo que prevé que dejen el control de las provincias de Raqqa y Deir ez-Zor al ejército sirio. A pesar de estos disturbios, algunos habitantes celebraron la llegada de las tropas gubernamentales. Es un acuerdo muy bueno, detiene el derramamiento de sangre, las matanzas, los asesinatos y frena la lucha sectaria que estaba a punto de estallar. Por otra parte, el presidente turco Erdogan, aliado del nuevo gobierno sirio, celebró el acuerdo, insistió en su implementación y denunció sin nombrar a los kurdos los intentos de fragilizarlo. La era del terrorismo en nuestra región ha terminado por completo. Los requisitos del alto el fuego y el acuerdo de integración total deben aplicarse rápidamente. Nadie debería volver a hacer cálculos erróneos. Pero las fuerzas kurdas también denunciaron ataques turcos con drones en la ciudad de Asaka, acusaciones rechazadas por las autoridades turcas. Al menos 7 personas perdieron la vida tras un atentado en Kabul que fue reivindicado por el autoproclamado Estado Islámico. Los hechos ocurrieron en un local administrado por ciudadanos chinos dentro de un hotel que se encuentra en una zona altamente custodiada de la capital afgana. Según la información preliminar, los muertos son 6 afganos y un chino, al tiempo que varios menores de edad resultaron heridos. El ícono de la industria de la moda, Valentino Garavani, conocido por su marca Valentino, murió a la edad de 93 años. Desde Jackie Kennedy a Julia Roberts, el empresario vistió a múltiples celebridades durante parte del siglo XX y XXI. Revisamos su trayectoria y legado. Era uno de los nombres más importantes de la moda italiana, emblema de la alta costura de renombre mundial. Valentino Garavani ha vestido a las personalidades femeninas más importantes durante más de 60 años, desde Elizabeth Taylor hasta Julia Roberts, pasando por Audrey Hepburn, Sharon Stone y Gwyneth Paltrow. Todas han lucido sus creaciones. Incluso Jackie Kennedy eligió uno de los vestidos del diseñador para su boda con Aristóteles Onassis en 1968. Nacido en una pequeña ciudad cerca de Milán,
Milán, Valentino creó su marca en Roma en 1960, tras una estancia en París, con la ayuda de su compañero Giancarlo Giametti. 10 años más tarde fue el primer modista italiano en abrir una boutique en Nueva York. Sus creaciones, totalmente cosidas a mano, a menudo muy ajustadas al cuerpo, se adaptaban a las siluetas. Entre las reacciones del mundo de la moda, Donatella Versace rinde homenaje a su memoria. Según afirma, un maestro que será recordado por su arte. En 2019, Valentino apareció junto a Sofía Loren en la Semana de la Moda de Milán, donde ambos recibieron un premio. La actriz italiana rindió homenaje a la carrera del diseñador. Un uomo que ha rivoluzionato il mondo della moda. Un hombre que revolucionó el mundo de la moda gracias a su elegancia, su pasión y su estilo. Hoy en día la marca Valentino pertenece mayoritariamente a un fondo de inversión catarí y el grupo francés de lujo Kering posee el 30% y se espera que compre la marca en el futuro. Momento de nuestra crónica deportiva. Para ampliar toda la información de los deportes, me acompaña en el estudio mi compañero Luis Méndez Zurich. Luis, buenas noches. Buenas noches, Valentina. Vamos a iniciar con notas del tenis. Comenzó el tercer día de competencia del Abierto de Australia. Así es, Valentina. La actividad comenzó hace pocos minutos y los fanáticos de América Latina están atentos a las principales raquetas de la región. Uno de los que salió a la cancha fue el chileno Cristian Garín, quien está enfrentando al italiano Luciano Darderi en uno de los partidos. El cotejo ya se está desarrollando en una de las canchas de Melbourne y en los actuales momentos el chileno lamentablemente está cayendo un set, pero en el segundo está ganando 2-0, logró quebrar el servicio del italiano. En otros partidos que van a estar desarrollándose a continuación estará el brasileño João Fonseca, quien se enfrentará al estadounidense Elliot Spitzirri. También en pocos minutos veremos el accionar del argentino Sebastián Báez, finalista del ATP de Auckland el pasado fin de semana y quien se estará midiendo al francés Giovanni Pecci. Pero en la madrugada de este lunes, para nuestro territorio, debutó el serbio Novak Djokovic, quien se impuso con marcador de 6-3, 6-2 y 6-2 en 2 horas exactas del partido del español Pedro Martínez. El ex número 1 tiene entre ceja y ceja a ganar su 25º título de Grand Slam y lució muy bien ante el raqueta español, llegando a pelotas complicadas y teniendo gran dominio de sus golpes, especialmente desde el fondo de la cancha. En la segunda ronda estará enfrentando al italiano Francesco Maestrelli. Pero escuchemos qué dijo el serbio. Me sentí bien esta noche. Veremos cómo me siento dentro de unos días. En cuanto a mi rendimiento y las sensaciones en la cancha, fueron excelentes. No podría pedir más. Obviamente saqué muy bien. En general me sentí muy cómodo en esta cancha que me ha hecho sentir bien tantas veces a lo largo de mi carrera. Así que veremos qué me depara el futuro en los próximos días. Valentina, pero si hablamos de raquetas experimentados, el suizo Stan Wawrinka se instaló en la segunda ronda al derrotar en 4 sets y 3 horas con 20 minutos al serbio Laszlo Djere. Wawrinka no alcanzaba la segunda ronda del torneo australiano desde el año 2021. Bueno, nosotros vamos a cambiar a notas del fútbol. Nos alistamos para una nueva jornada en la Liga de Campeones. Así es, en uno de los partidos el Real Madrid, que no atraviesa un buen momento, tratará de afianzarse como uno de los mejores 8 del torneo cuando reciba al Mónaco francés. Los blancos, que regresaron a la senda del triunfo el fin de semana tras 2 derrotas, una de ellas en la final de la Supercopa de España y de ser eliminados de la Copa del Rey el pasado miércoles, estará recibiendo el conjunto francés con 7 bajas entre lesionados y suspendidos. El club, que ahora dirige Arbeloa, marcha séptimo en este torneo con 12 unidades. Está bien, yo creo que con muchas ganas, positivos después de la victoria del sábado y con la mente puesta en el partido de mañana, sabiendo que es una competición muy importante para nosotros, en la buena situación en la que estamos, que ganando mañana pues nos acercaría mucho a ese objetivo, así que somos conscientes de la trascendencia que tiene. Por su parte, el Mónaco viajó temprano y se entrenó en el Santiago Bernabéu. Los monegascos llegan necesitados para mantenerse entre los 16 clubes que estarán disputando el playoff y así seguir en carrera.
Creo que debemos centrarnos principalmente en nosotros y estar a un nivel muy alto independientemente del rival. No nos preocupamos por si es el momento adecuado o no. Hemos demostrado en partidos importantes que estamos presentes cuando menos se nos espera que estemos a la altura, y en otros momentos no lo estamos haciendo tan bien, por razones que ya hemos comentado. Serán 9 los partidos que se estarán dando este martes. Entre los encuentros destacados está el Sporting recibiendo al Paris Saint-Germain. El Inter de Milán estará en casa para enfrentar al Arsenal inglés. El Olympiacos recibe el Bayer Leverkusen y el Tottenham hará lo propio frente al Borussia Dortmund alemán. Y por supuesto vamos a estar muy pendientes de todos estos encuentros. Luis, vamos a avanzar con más fútbol. Siguen estas reacciones, como era de esperarse, a la final de la Copa Africana de Naciones. Así es, Valentina. Recordemos que Senegal se impuso a Marruecos en el último partido para conquistar el título. Pero este lunes reaccionó en sus redes sociales el jugador Brahim Díaz, quien falló un penal sobre el minuto final del encuentro que le hubiese dado a su selección el campeonato. El jugador, quien forma parte del Real Madrid, destacó en su mensaje que se siente devastado. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré, expresa el jugador en su mensaje. Pero también hubo un comunicado de la Federación Marroquí. Recordemos que tras la sentencia de ese penal en favor de Marruecos, se produjo una reclamación del combinado de Senegal que amenazó, y lo hizo parcialmente, de retirarse del campo. En el comunicado, la Real Federación Marroquí indicó que emprenderá acciones legales ante la Confederación Africana y la FIFA por la retirada del conjunto senegalés, que a su juicio afectó tanto el desarrollo del partido como el rendimiento de los jugadores de Marruecos. Pues Luis, muchas gracias por toda esta ampliación deportiva. A ti, Valentina, un placer. Nosotros vamos a continuar con nuestro espacio de economía. Para revisar toda esa información económica que mueve al mundo, ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen inicio de semana. Feliz lunes para ti también, Valentina. Feliz lunes, y estamos empezando en Francia, donde la cosa no está tan feliz. Sébastien Lecornu, el primer ministro, casi graba sobre mármol que no iba a usar el 49.3 para aprobar el presupuesto, este polémico punto de la Constitución, pues ahora cambia su discurso. Se contradice completamente, y precisamente es polémico porque el proyecto de presupuesto estatal pasa derecho sin necesidad de ser votado en el Parlamento. Él mismo, como lo decías, Valentina, en el pasado prometió que no usaría esta medida y ahora se contradice y planea el martes dar la cara y aceptar toda la responsabilidad por la decisión. Pero además es polémico porque el artículo 49.3 deberá usarse no solo una vez, sino 3 veces. Primero mañana, martes de enero, en la Asamblea Nacional, en el apartado de ingresos del proyecto de ley de finanzas, y una segunda vez unos días después en el apartado de gastos. Luego se espera que pase rápidamente al Senado antes de volver a la Asamblea Nacional para una tercera y última aplicación del artículo 49, párrafo 3. Con vergüenza, así lo anunció el Premier. Lo hago con pesar, en primer lugar porque soy consciente de que estoy obligado a faltar a mi palabra, pero al mismo tiempo para cumplirla tendría que ser testarudo, y para ser testarudo la gente acabaría tachándome de obstinado, y desde luego no quiero, como bien han comprendido, tener un ego desmedido y ser el origen del desorden. Bien, aplicar este polémico artículo ya le ha costado el puesto a otros primeros ministros, y de hecho Lecornu ahora se expone a mociones de censura, aunque cuenta con la abstención de los socialistas. Previamente, nuestra corresponsal en la capital francesa nos dio ampliación sobre este tema. Sébastien Lecornu entonces no ha podido cumplir con su promesa de aprobar sin el decreto, el presupuesto de la nación, y esta noche ha dicho que a partir de mañana va a comprometer la responsabilidad de su gobierno para aprobar el presupuesto nacional. Él dice que él había pensado que era posible lograr un acuerdo, un compromiso en el seno de la Asamblea Nacional, como lo logró con el presupuesto de la Seguridad Social. Sin embargo, en este segundo presupuesto fue diferente, acusó de sabotaje a la Francia Insumisa, a la izquierda radical y a Agrupación Nacional en la extrema derecha, y también mostró su excepción en las conversaciones a partir de Navidad. Dijo que ya en enero ni los ecologistas ni los comunistas habían asistido a las diferentes reuniones y negociaciones.
dijo que vio frente a él 4 caminos. El primero de ellos, seguir con la discusión hasta que en abril o mayo el país pudiera contar con un acuerdo de presupuesto. La segunda fue mantener la ley especial, la que rige el presupuesto de Francia a partir del 1 de enero, que es una ley que básicamente permite seguir funcionando al Estado francés. Y si no, analizó las 2 vías, el decreto, el 49.3 y la ordenanza. Dice que con amargura y arrepentimiento finalmente tuvo que optar por ese 49.3 que él se comprometió a no aplicar, pero ha asegurado que este proyecto de presupuesto igualmente ha sido trabajado. Él está conforme con el texto porque básicamente logrará el objetivo de déficit de 5% del PIB para el 2026 y porque según él es un presupuesto de estabilidad fiscal. Según L'Economie, ningún hogar francés va a haber aumentado sus impuestos y 99,9% de los empresarios y los más ricos de Francia también verán estables sus impuestos. Dijo que solo ese 0,1% que verá aumentar sus impuestos va a tener otras medidas de compensación. Bueno, Juan Pablo, hay que decir que para contrarrestar este anuncio impopular, por decirlo menos, pues el primer ministro francés habló de medidas económicas que de alguna manera podrían calmar el enojo de los que no están de acuerdo con este presupuesto y con su decisión de pasarlo con el 49.3. Valentina, que están dentro del presupuesto, pero que la gente puede que se olvide de ellas por todo el enojo y la euforia. Son medidas que en parte pues han calmado a los parlamentarios socialistas, pero que puede que no contengan el enojo de la población en general. Entre esas, entre lo que respecta al poder adquisitivo, Le Cornu propuso un aumento de la prima de empleo y le prometió a los estudiantes comidas de €1. Planea también aplicar un recargo sobre los rendimientos o beneficios de 300 empresas de las grandes, estas empresas titánicas, que eso supone unos 8.000 millones de euros este año, y espera que todo esto haga que Francia se mantenga o esté por debajo de ese déficit del 5% del PIB, luego de que el año pasado pues estuviera por encima del 5,4% y también hayan registros del 5,8% del PIB. Particularmente con la propuesta de comidas de €1, hay que decir que desde septiembre de 2020 los restaurantes universitarios ya recibían comida de este valor, pero solo a los estudiantes becados que tienen dificultades económicas. Todos los demás pagaban por encima de €3. Ahora la propuesta es comida a €1 para todos. Escuchemos las reacciones. Creo que está bien porque vivir en París es carísimo y sinceramente me alivia mucho poder beneficiarme de la comida de €1. Así que creo que todo el mundo debería tener acceso a esto. Creo que para muchas personas es importante y una vez más es agradable ver que por fin hay una medida en los planes de financiación del sistema de seguridad social del gobierno que ayudará a los estudiantes en términos concretos. Y especialmente en este tema de la comida de €1 necesitamos que sea permanente por ley y no solo por un año, excepcionalmente entre mayo y diciembre de 2026. Necesitamos que vaya más allá y que quede permanentemente consagrado en la ley y que no sea un debate. Si aceptamos o no la comida de €1, si los estudiantes son lo suficientemente pobres o no como para que podamos concedérsela. Juan Pablo, no podemos tener una crónica de economía sin hablar de Donald Trump, y es que en el Foro Económico Mundial, pues el mandatario anunció aranceles para Dinamarca y otros 7 países europeos. Y aranceles casi siempre va después de decir Donald Trump y hablar de economía. El fin de semana Trump anunció entonces un 10% de estas tarifas a las mercancías procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido a partir del 1 de febrero. El canciller alemán ya dijo que no dejará que lo chantajeen, y en Reino Unido se maneja un discurso similar. Escuchemos. El uso o la amenaza de aranceles contra aliados de esta manera es completamente incorrecto, injustificado y contraproducente. Las alianzas perduran porque se construyen sobre el respeto y la confianza, no sobre la presión. Y amenazas arancelarias como esta no son forma de tratar a los aliados. Juan Pablo, muchas gracias por toda esta ampliación. Aquí damos punto final, mañana con más. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Quédense que hay más en France 24. Vamos a despedir el bloque, volvemos en un momento.